Hoy revisaremos los diseños de estudio en investigación, cuándo y cómo usarlos. Los objetivos son explicar los principales diseños de estudios en investigación clínica, analizar las ventajas, limitaciones y ejemplos de su uso y orientar sobre cómo seleccionar el diseño adecuado. Vamos a ver primero una introducción, posteriormente los estudios en epidemiología y finalmente emitiré unas conclusiones. En la práctica clínica, habitualmente nos vemos enfrentados a muchos problemas o incertidumbres en escenarios, tanto clínicos como quirúrgicos, en relación al diagnóstico, al tratamiento o al plan de seguimiento que debemos hacer. Y es habitual que surjan dudas respecto a la manera de cómo hacer este abordaje. Para dar solución a estas dudas planteadas en la práctica cotidiana, usualmente usamos la experiencia o la evidencia científica, siendo recomendable usar la combinación de estas dos. ¿Cuál sería la recomendación si no encuentro las respuestas, no estoy satisfecho, no encuentro la mejor evidencia o mis pacientes no se parecen a lo que está escrito? Un camino que tomamos por temas de tiempo es tomar decisiones clínicas con base en la mejor evidencia disponible, pero idealmente debemos dar respuesta a todas estas dudas. Por lo tanto, diseñar un estudio de investigación sería lo más recomendable. Cuando hemos tomado esta decisión, tenemos unas fases para el desarrollo correcto de un proyecto de investigación, siendo la primera desde su idea de investigación, planteamiento del problema, preguntas, objetivos, revisión de la literatura, visualización del alcance del estudio, planteamos hipótesis, diseñamos la investigación, muestra, intervención, recolección de los datos, análisis e interpretación de los datos, reporte de resultados y publicación. Si lo miramos en ese contexto, la primera parte sería la fase de concepción, la segunda de planificación, la tercera una fase de implementación, la cuarta la de análisis y finalmente la fase de la comunicación. En esta presentación nos vamos a enfocar en la fase de planificación en el diseño de los estudios de investigación. En investigación existen dos maneras de poderla realizar, que por así decirlo son como dos maneras de ver este mundo de la investigación. Por un lado está el paradigma cuantitativo con el positivismo y el pospositivismo y por otro lado el paradigma de la investigación cualitativa, usando el interpretativismo y el constructivismo. En esta presentación nos vamos a centrar en todos los enfoques de estudios de investigación del paradigma cuantitativo. Y la pregunta que quizás todos están haciendo es, ¿por dónde puedo empezar? Y lo primero es que ya debo tener una concepción de mi proyecto de investigación, en la cual ya he desarrollado los apartados de la idea, planteamiento del problema, un marco teórico, entre otros apartados. Lo segundo es que debo entender cuáles son los estudios de investigación que existen, cómo se clasifican, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Lo tercero es evaluar la factibilidad, ver si el tiempo que yo tengo es suficiente para desarrollar el estudio de investigación, los recursos que dispongo son suficientes, son éticamente apropiados y los pacientes que yo tengo en mi lugar, centro de investigación, hospital, clínica, área de consulta externa, entre otros, cumplirían esos posibles criterios de selección o no. De esa manera yo puedo hacer una selección individualizada del tipo de estudio de investigación que voy a utilizar. Por lo tanto, ya llegó el momento en el cual vamos a dar el salto para ver a profundidad cuáles son todos los estudios de investigación que existen. De forma general, puedo clasificar los estudios si miran hacia el pasado como retrospectivos, hacia el futuro como prospectivos o ambispectivos que miren tanto para atrás como para adelante. Si el estudio se hace en un ámbito clínico o experimental con animales, si se hace una sola medición o varias mediciones en el tiempo, como por ejemplo los estudios longitudinales, si el análisis está enfocado en hacer un estudio descriptivo o analítico inferencial, si busco causa y efecto o si uso métodos estadísticos para hacer algún tipo de aleatorización. Los podríamos entonces agrupar en estudios descriptivos,
analíticos o experimentales, de acuerdo a la solidez metodológica científica que cada estudio tenga. Otra manera, como también los podemos clasificar, sería un primer nivel en el cual está la opinión de expertos, investigación en modelos animales, de laboratorio o informaciones narrativas como los textos. Un segundo nivel en donde están los ensayos clínicos, cohortes, casos y controles transversales, reportes de caso y series. Y un tercero donde están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Esta clasificación nos muestra que el volumen de información va a ser inversamente proporcional a el nivel en el cual vamos ascendiendo en su clasificación, en el cual las primeras son información que no va a estar filtrada, la parte superior va a ser información filtrada y la calidad de la evidencia va a ir de una menor calidad de evidencia a una mayor calidad de la evidencia científica. En este contexto, inclusive en la parte más alta de la evidencia, podríamos dejar allí las guías de práctica clínica. Y también podríamos concebir una clasificación complementaria, ya sea como estudios primarios o estudios secundarios. La manera como vamos a hacer la revisión de los estudios de investigación va a ser con base si el investigador asigna o no exposiciones. Si no las asigna, sería un estudio observacional. Me debo preguntar si hay o no un grupo control. Si no existe un grupo control, sería un estudio descriptivo y si existe, un estudio analítico. Por el contrario, los estudios en los cuales el investigador asigna exposiciones serían los estudios experimentales. Y allí yo me preguntaría, ¿la asignación es aleatoria o no? En el caso en el cual no sea aleatoria, sería un estudio cuasi experimental. Y si la hay, sería un ensayo clínico controlado. Los primeros estudios en los cuales son observacionales y no existe grupo control serían los estudios de casos, series de casos transversales y ecológicos. El primero de ellos es un reporte de caso, cuyo objetivo es describir de manera detallada y analítica una situación que es clínicamente única, inusual o novedosa. Cuando hay más de un caso, ya sería una serie de casos. En el estudio de corte transversal voy a tener una población en donde voy a tener sujetos enfermos expuestos y no expuestos y sanos expuestos y no expuestos. Allí debo tomar una población representativa para poder desarrollar mi estudio. En estos estudios se mide a la población en un único momento y no se hace ningún tipo de seguimiento en ninguna direccionalidad. Tienen la ventaja de ser estudios fáciles de hacer, económicos, rápidos de hacer, en el cual se pueden estudiar varias enfermedades y o exposiciones útiles para medir la prevalencia de la enfermedad, no sirven para ver la relación causa y efecto y me puede aportar respuestas para plantear hipótesis iniciales a desarrollar en futuros estudios. Cuando se identifica alguna asociación estadísticamente significativa y se tiene un sustento teórico, se le denomina un factor asociado y no un factor de riesgo como los otros diseños. Por lo tanto, la medida de asociación derivada de los estudios de corte transversal es la razón de prevalencia. A continuación se presentan unas preguntas de investigación a responder con un estudio de corte transversal. Ahora revisaremos los estudios ecológicos. En estos, la unidad de análisis no es un individuo, sino un grupo poblacional. Comparten algunos beneficios de los estudios de corte transversal, siendo adecuados para evaluar la efectividad en programas, intervenciones o políticas de salud, para ver diferencias entre diferentes grupos poblacionales, como por ejemplo ver el nivel socioeconómico o la contaminación. Y una de sus desventajas principales quizás es que están sujetos a la falacia ecológica, que es el error de asumir que las asociaciones observadas a nivel grupal se aplican necesariamente a los individuos dentro de este grupo. A continuación se presenta una pregunta de investigación que se puede usar en este tipo de investigación. A continuación vamos a revisar los estudios analíticos, en los cuales tenemos el estudio de cohorte y de casos y controles. Primero, los de cohorte, en los cuales
Inicialmente yo tengo una población expuesta y no expuesta, sanos. Con el tiempo, tanto las personas expuestas me van a desarrollar enfermedad y las personas no expuestas también. Pueden ser estudios retrospectivos o prospectivos. De esta manera, yo puedo seguir a los grupos de personas a lo largo del tiempo para poder comparar la frecuencia de desarrollar ciertas enfermedades o desenlaces de interés, como por ejemplo en el estudio de Framingham. Me permite hacer un cálculo de la incidencia, evaluar resultados múltiples y evaluar varias variables dependientes. Asimismo, conocer la historia natural de la enfermedad hasta la aparición del evento, ensayar hipótesis de causalidad. El problema es que pueden ser costosos, puede haber pérdida de sujetos durante el tiempo, por eso son difíciles de llevar, no es útil en enfermedades poco frecuentes y pueden ser difícilmente reproducibles, en especial porque al paso del tiempo pueden haber algunos cambios en los métodos y criterios diagnósticos. La medida de asociación es el riesgo relativo. A continuación se presenta una pregunta de investigación de un estudio de cohorte. Ahora vamos a ver los estudios de casos y controles. En esta se parte del efecto o la enfermedad y se mira hacia la causa o la exposición. Este concepto se detalla a continuación. En un momento dado tengo personas con alguna enfermedad que se van a llamar los casos y personas sin enfermedad que le vamos a llamar controles. Me voy a ir hacia atrás para buscar la exposición a el factor o los factores de riesgo que yo estoy estudiando, que me pudiesen explicar el desarrollo o no de la condición a estudio. Son estudios retrospectivos. Son estudios útiles en enfermedades poco frecuentes o que tengan periodos de latencia o incubación muy prolongados. Me pueden servir para estudiar múltiples factores de riesgo, ensayan hipótesis de causalidad, son rápidos de hacer, económicos comparado con otros estudios que vamos a ver más adelante, no son útiles para evaluar incidencia ni prevalencia y pueden tener una desventaja de ser susceptibles al sesgo, principalmente a los de memoria. La medida de asociación es la razón de momios de prevalencia o odds ratio. A continuación se presenta una pregunta de investigación de un estudio de casos y controles. Si el estudio es experimental sin asignación aleatoria, se llama un estudio cuasi experimental. Y si la tiene, sería un ensayo clínico controlado. Entonces, la diferencia principalmente radica en la aleatorización. Por ejemplo, en este caso, ya sea recibir placebo o un medicamento en búsqueda de un desenlace. Y esta aleatorización puede ser simple, por bloques, estratificada o conglomerada. Son estudios que confirman causalidad y al tener un equilibrio entre los grupos hacen que tengan una adecuada validez interna y que la evidencia generada sea muy sólida y confiable. Aparte de eso, un óptimo control de los sesgos. El problema es que pueden ser muy costosos y que puede en algunas circunstancias tener algunos dilemas éticos. Regularmente se usan en la fase 2 y 3 de investigación clínica. Y las medidas de asociación y estadísticos a utilizar son la incidencia acumulada, riesgo relativo, reducción relativa de riesgo, absoluta de riesgo y número necesario a tratar, entre otros. A continuación se presentan unas preguntas a ser utilizadas con este tipo de estudio. Adicional a los estudios presentados, existen otros que es importante mencionar. El primero de ellos, los estudios de prueba diagnóstica. Estos son ideales cuando existe una zona de incertidumbre diagnóstica, es decir, cuando el juicio clínico no permite descartar o confirmar la enfermedad. Regularmente se hace una comparación con la prueba de referencia de estándar o de oro. En esta se hace una tabla de 2 por 2 en la cual se exponen los resultados de la prueba diagnóstica comparados con los del patrón de referencia o gold standard.
Estos estudios son utilizados para predecir o no la presencia de enfermedad, para evaluar la estadificación de una enfermedad ya conocida y en otras circunstancias estas son útiles para monitorear el curso clínico de una enfermedad. No sustituyen el juicio clínico y en algunas circunstancias pueden ser costosas. Los estadísticos a utilizar son la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, LR positivo y negativo. A continuación se presenta una pregunta de investigación a responder con este tipo de estudio. El otro tipo de estudio son las evaluaciones económicas en salud. Este tipo de estudios consiste en una comparación de los costos y beneficios en salud de dos o más tecnologías indicadas para abordar un problema de salud específico. Se utilizan para informar la toma de decisiones de cobertura o de financiación de tecnologías en salud. Existen diversas variantes de este tipo de estudios que serán revisadas en otra oportunidad. A continuación se presenta una pregunta de investigación a ser utilizada en este tipo de estudios. Estos estudios los podemos denominar primarios. Quedaría pendiente mencionar los estudios secundarios, siendo principalmente la revisión sistemática, los metaanálisis y network metaanálisis. El primero, que es la revisión sistemática, es una síntesis rigurosa y estructurada de toda la evidencia disponible sobre una pregunta específica. Su objetivo es resumir la evidencia y evaluar la calidad y consistencia de los estudios. Los metaanálisis es una técnica estadística que combina cuantitativamente los resultados de estudios similares incluidos en una revisión sistemática y el objetivo es estimar un efecto global promedio de una intervención comparada con un control o con otra intervención. Finalmente, los network metaanálisis son una extensión del metaanálisis que compara directa e indirectamente múltiples intervenciones dentro de una misma red de evidencia. El objetivo es comparar varias intervenciones de manera simultánea, incluso si no todas fueron comparadas entre sí en estudios individuales. Los detalles de estos estudios secundarios serán explorados a profundidad en otra presentación. Finalmente, emitiré unas conclusiones. Primero es que no existe un diseño mejor que otro. Lo segundo es que la decisión debe estar individualizada. Finalmente, la elección del diseño del estudio va a ser parte esencial del éxito de la investigación. Muchas gracias.